Amada Iglesia del Señor, muy buen día. Bien, y encomendados al Señor, vamos entonces a proceder con nuestro expositivo de la primera carta de Pedro. Y hermanos, estamos considerando ya hace unos domingos atrás en el expositivo de Pedro este texto, primera de Pedro 2, 4 y 5. No hemos salido de aquí, hermanos, porque este pasaje es tan crucial, hermanos, tan crucial para entender la importancia de la iglesia. Y no solo la importancia de la iglesia, sino también la importancia de la adoración corporativa, la adoración como iglesia. Así que, hermanos, he considerado útil que lo revisemos poco a poco, por lo menos estos versos 4 al 5, que nos detengamos lo suficiente en él para que podamos sacar el mayor provecho y que el Señor nos ayude a tener un más alto concepto de la iglesia, un alto concepto de la adoración a Dios cuando estamos reunidos como iglesia. Y he titulado el sermón de hoy El tercer templo. Más adelante será más claro por qué he escogido este título. Pero para iniciar, hermanos, entender que el tercer templo es, según Pedro, una casa espiritual. Voy a volver a leer 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5 para rememorar lo que ya hemos estudiado y hacer énfasis en el aspecto de una casa espiritual. Dice así nuevamente: acercándoos a Él, piedra viva. Esta piedra viva es Cristo, como ya vimos, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, noten, como casa espiritual, hermanos. Y en esa frase hoy vamos a detenernos. Como casa espiritual y sacerdocio santo, lo cual no consideraremos hoy, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que, hermanos, coloquemos mucha atención a los adjetivos que aparecen en el versículo 5. Por lo menos dos deben llamar nuestra atención. El adjetivo espiritual, que acompaña a casa, y el adjetivo santo, que acompaña a sacerdocio. Recordemos, hermanos, que los adjetivos, ¿qué función cumplen? Los adjetivos siempre nos aportan información acerca del sustantivo que están calificando o que están modificando. Por eso los adjetivos en la Biblia son muy importantes. Espiritual es un adjetivo que está modificando o está calificando a casa, así como santo es un adjetivo que está modificando o calificando a sacerdocio. Y hoy nos vamos a detener en ese adjetivo de espiritual. Así que, hermanos, este adjetivo espiritual nos comunica, nos informa el tipo de templo en el que Dios habita y en el que Dios es adorado. Espiritual, calificando a casa, nos informa en qué tipo de templo ahora habita Dios y en qué tipo de templo Él es adorado en el nuevo pacto. Es una casa, pero espiritual. Así que, hermanos, Dios no solo habita en una casa, Dios no solo es adorado en una casa, sino que habita y es adorado en una casa espiritual. Lo iremos desarrollando a lo largo de este sermón. Y explicar el adjetivo espiritual no es una tarea tan sencilla. Sin embargo, hermanos, aquí en este contexto hay por lo menos tres nociones que nos ayudan a entender qué es eso de espiritual. Es decir, ese adjetivo espiritual para la casa de Dios, ¿qué significa? Al menos, hermanos, hay tres ideas involucradas en el adjetivo espiritual. Y si podemos atesorarlas en esta mañana, seguramente por la buena voluntad de Dios vamos a crecer en el entendimiento de la importancia de lo que es la iglesia, el entendimiento de la importancia de lo que es adorar a Dios en el nuevo
pacto. Así que, hermanos, dediquémonos a mirar cuáles son las tres ideas involucradas en ese adjetivo espiritual que califica la casa en la que Dios ahora habita y es adorado. Tres cosas se sugieren con espiritual. Y, hermanos, quiero que estemos muy concentrados en el sentido de que vamos a estar mirando muchos pasajes. Hoy vamos a estarnos moviendo por muchos pasajes para poder, hermanos, configurar una idea completa acerca de lo que implica el adjetivo espiritual calificando a la casa. Casa la cual esta mañana está reunida aquí, en este salón. Por eso es tan importante, hermanos, que tengamos en cuenta, atesoremos las ideas que están involucradas en este adjetivo espiritual. Somos nosotros, pero queremos entender mejor qué está ocurriendo como casa espiritual cada domingo cuando nos reunimos a adorar al Señor. Y la primera noción, la primera de tres nociones que quiero compartir esta mañana, que involucra el espiritual, el adjetivo espiritual, para calificar la casa, la primera noción es que espiritual se contrapone a lo arquitectónico o a lo físico. Espiritual es un adjetivo que se contrapone a aquello que es arquitectónico, físico, en el sentido de las paredes, los muros, las piedras. Espiritual entonces se contrapone a lo arquitectónico. Así que, hermanos, Pedro interpreta que el templo del final de los tiempos, estamos en el final de los tiempos, hermanos. ¿Desde cuándo entramos al final de los tiempos? Desde la primera venida de Cristo. Pedro interpreta que el templo del final de los tiempos no es arquitectónico, no es físico en el sentido de los muros o piedras muertas, es espiritual. ¿Notamos? Entonces el adjetivo espiritual, su primera noción es que se contrapone a lo físico o a lo arquitectónico. Entonces, hermanos, la morada de Dios ya no será jamás un templo arquitectónico. Lo fue en algún tiempo, lo fue en el antiguo pacto, pero la morada de Dios en el tiempo final, que se inaugura desde la primera venida de Cristo, ya no es más un templo arquitectónico, físico, en el sentido, reitero, de las piedras, de los muros. Por eso, hermanos, en este sentido quiero explicar por qué decidí escoger este título, el tercer templo, para esta predicación. Miren, hermanos, hoy hay muchas iglesias a nuestro alrededor, muchas, hermanos, que creen que en el futuro próximo debe haber la reconstrucción de un tercer templo físico, arquitectónico. Muchas iglesias e inclusive muchos hermanos verdaderos en la fe creen que en el futuro próximo debe reconstruirse en la ciudad de Jerusalén un tercer templo arquitectónico, físico. Bueno, ¿por qué tercero? Porque recordemos que en esa noción el primer templo fue el construido por Salomón en el siglo X antes de Cristo, templo que fue destruido después por los babilonios, ¿correcto? En el 586. Luego, entonces, en la historia, el segundo templo, ¿cuál sería? El reconstruido por Zorobabel al volver del exilio y que fue ampliado más adelante y embellecido por Herodes. Ese segundo templo que fue reconstruido por Zorobabel y los que vinieron de la cautividad babilónica empezaron a reconstruirlo en el siglo VI antes de Cristo. Herodes después, más adelante, lo agranda, lo embellece, y ese es el templo que está en existencia cuando Cristo aparece. Pero ese fue destruido en el año 70 por los romanos. Fueron templos que fueron avergonzados, porque fueron templos hechos por mano humana, es decir, tuvieron la intervención idolátrica en algún momento de sus historias. Ya eso lo expliqué anteriormente. Cayeron por su idolatría. Hermanos, y debido a eso, muchos esperan que el tercer templo tendrá que ser
arquitectónico y tendrá que ser reconstruido en la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, para muchos, la esperanza de un tercer templo en Jerusalén, físico, arquitectónico, es la esperanza de la segunda venida del Mesías, porque muchos afirman, en el momento en que el tercer templo empieza a ser reedificado, entonces está a las puertas el Mesías. No sé si usted tiene hasta el día de hoy esa noción, pero si la tiene, hermano, debe deshacerse de esa idea. Es probable que esa sea una de las ideas que no le ha permitido a usted gozar de lo que tiene hoy como iglesia del Señor. Vamos a desarrollar más esto a lo largo de esta predicación. Hermanos, entonces para muchos el que haya un tercer templo en Jerusalén, arquitectónico, físico, es la esperanza del Mesías. Nunca la Escritura dice eso, pero para muchos la esperanza de la segunda venida del Señor es que allá en Jerusalén haya la reconstrucción de un tercer templo. Y muchas, pero muchas iglesias hoy están convencidas de que debe ser así. Entonces, si esto es el tercer templo para muchos, ¿por qué yo escogí este título para la enseñanza? No porque crea, porque no lo creo ni por un segundo, hermanos, no porque crea que la plenitud del plan redentor necesariamente exija que debe existir un templo físico en Jerusalén, un tercero. No creo eso, hermanos. Pero sí he utilizado este título para comunicar que lo que muchos llaman tercer templo allá en Jerusalén, que debe ser reconstruido, es realmente Cristo y su iglesia. Es Cristo, no solo la iglesia, es Cristo y su iglesia. Cristo es, en lo que ellos entienden como tercer templo, Cristo es ese tercer templo. La iglesia es ese tercer templo. Una casa no arquitectónica, sino espiritual, hermanos. Por eso Pedro hace esta alusión tan importante al templo del nuevo pacto, una casa espiritual. Miren, hermanos, aún si los judíos reconstruyeran otro templo en Jerusalén, vamos a suponer que lo reconstruyen, aún si lo hicieran, porque muchos esperan que va a caer un rayo sobre la mezquita, la cúpula de la roca, la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa. Muchos creen que va a caer un rayo milagroso y que van a aprovechar la destrucción para levantar el tercer templo. Así lo construyeran, así que hay un rayo de los cielos, ese no será el tercer templo. El tercer templo es la iglesia, que está unida a Cristo, quien es el verdadero templo del final de los tiempos. Ya lo vamos a mirar con más amplitud, hermanos. Si los judíos reconstruyeran un tercer templo, no sería más que otro templo idolátrico, como muchos que existen en el mundo. ¿Ustedes creen que Dios estaría agradado con un tercer templo en Jerusalén arquitectónico donde estuvieran haciendo sacrificios? Sacrificios implicaría menospreciar la obra del único sacrificio del Señor Jesucristo. Y la gente que espera un tercer templo no piensa en estas cosas. Sería un retroceso impresionante. Así que, hermanos, ¿por qué hay mucho cristiano, especialmente de corte dispensacional, que cree que el templo escatológico es arquitectónico, físico? Esto se debe, hermanos, a la interpretación de ciertos pasajes de la Escritura que parecen profetizar un templo futuro físico. Hace domingos atrás hemos estado leyendo desde aquí Ezequiel. Hemos estado leyendo desde el capítulo 40 que va a haber un nuevo templo. Las medidas no son ni parecidas con el primer y segundo templo, son totalmente diferentes, si lo notaron. Mire lo que medía la Jerusalén antigua. No tiene muchos elementos del segundo templo. Claramente el Señor está dando un mensaje sobre qué tipo de templo es. Pero por profecías como esas, muchos cristianos hoy esperan que en Jerusalén va a haber un tercer templo arquitectónico y que con la venida del Mesías. Hermanos, quisiera mostrarles algunos de los pasajes que
ciertas iglesias usan para creer que habrá un tercer templo arquitectónico. Miren, por ejemplo, Mateo 24. Mateo 24. Versículos 15 y 16 dicen así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este es un pasaje clásico del Nuevo Testamento que para muchos significa que va a haber un momento en el futuro en que el lugar santo, ¿lo notaron? Una referencia al templo. Va a haber una abominación desoladora. Hermanos amados, quiero decirles que esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y la abominación desoladora fue el ejército romano entrando al templo y destruyéndolo. No habla sobre una esperanza de un tercer templo futuro. Eso lo podemos corroborar con Lucas 21. Vamos a ir a Lucas 21. Lucas 21 es el pasaje paralelo a Mateo 24. Lucas capítulo 21 es el pasaje paralelo a este que acabamos de leer de Mateo 24 y nos informa Lucas allí en el capítulo 21, versos 20 y 21 de la siguiente manera. Dice así: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada ¿de qué? De ejércitos. Muy bien, Lucas nos da un detalle mucho más conciso, claro. Sabed que su desolación, la misma palabra de Mateo, aquí aparece destrucción, pero es la misma palabra griega de Mateo 24, desolación. Sabed entonces que su desolación ha llegado. Entonces, dice el 21, los que estén en Judea huyen a los montes. Es la misma idea de Mateo 24, pero aquí es más claro y se nos dice que esto se cumplirá cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Hermanos, esto se cumplió en el año 70. Este no es un pasaje que hable de un tercer templo futuro físico. Pero otra profecía es Zacarías 6. Vamos a ir a Zacarías 6. Otra de las profecías que comúnmente son usadas para argumentar a favor de un tercer templo arquitectónico y físico, Zacarías capítulo 6, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Bien, hermanos, recordemos que Zacarías es un profeta que habló a los judíos que volvieron de la cautividad y que tenían la responsabilidad de reconstruir el templo destruido por los babilonios. En ese contexto, miren esta profecía en Zacarías 6, 12 y 13. Dice así: Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, un nombre mesiánico, ojo, mesiánico, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Verso 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Esta es una de las profecías que muchos usan para decir, mire, va a haber un tercer templo que el renuevo, que es el Mesías, va a reconstruir. Por eso muchos esperan que cuando empiecen a sonar voces de que el tercer templo en Jerusalén está por erigirse, entonces el Mesías va a venir y va a terminar esa obra, piensan algunos. No, hermanos, el Mesías ya vino y ya empezó esta profecía a cumplirla. Él dijo, edificaré mi iglesia. Ese es el cumplimiento de esta profecía. Hermanos queridos, ciertamente esta profecía en Zacarías habla de otro templo, no el que iba a reconstruir Zorobabel cuando volvieron de la cautividad, sino otro templo, pero ese otro templo no es el que muchos esperan para el futuro,
en Jerusalén, la física geográfica, y se perdieron, hermanos, el cumplimiento de esta profecía cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Hermanos, esto lo cumplió Jesús. De hecho, miremos Juan capítulo 2 y veamos de qué manera tan preciosa el Señor empieza a dar un mensaje de que Él es en esa terminología, el tercer templo, en esa terminología. Juan capítulo 2. Bien, versos 19 y 20 dicen así. El verso 19 dice, de Juan 2, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice el verso 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, refiriéndose a las amplitudes que le hizo Herodes, y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque él es el tercer templo. En esa terminología que usan muchas iglesias, él lo es. Está comunicando que Él es el verdadero templo, porque Él es ahora la morada plena de Dios. Por eso el verso 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron la escritura quiere decir que, recuerden que no estaba todavía el Nuevo Testamento, creyeron la escritura quiere decir que entendieron varias profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, ¿nunca se preguntaron, cuando Jesús sanó al paralítico, por qué el paralítico pudo ser perdonado fuera del templo de Jerusalén? Ningún hombre podía recibir perdón si no era en el templo de Jerusalén. ¿Nunca se preguntaron por qué en la historia uno de los primeros hombres que recibió perdón sin estar en el templo físico y arquitectónico de Jerusalén, sino en una sencilla casa, recibió perdón allí? Ese hombre realmente estaba en el templo de Dios, en el verdadero, que es Cristo, la morada de Dios. Allí estaba el cordero sacrificial, el verdadero, y la sangre que se iba a derramar por el paralítico. Él es el verdadero templo del nuevo pacto. Y también, hermanos, el tercer templo se cumple en los que están unidos al verdadero templo. ¿Quién es el verdadero templo en el nuevo pacto? Cristo. Y todos los que estamos unidos a Él constituimos el verdadero templo. Quiero que vuelvan a Zacarías una vez más, pero esta vez vamos al capítulo 2. Zacarías, nuevamente un profeta que habló a los exiliados que volvieron a su tierra para la reconstrucción del templo destruido por los babilonios. Zacarías. Les señalé que vamos a estar yendo a versículos y aquí y allá por la importancia, hermanos, de ampliar este tema adecuadamente. Zacarías 2. Versículo 4, dice así. Noten esta profecía tan hermosa. Zacarías 2:4. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén. Piensen en eso. Sin muros será habitada Jerusalén. Imagínense a Jerusalén sin muros, es decir, una Jerusalén que se va a extender. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Tanto así que esta Jerusalén llegó a Fontibón. Tan amplia ha sido esta ciudad, extendiéndose, que llegó a Villemar. Y luego, dice el versículo 11, y se reunirán o se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Hermanos,
Él mora en una Jerusalén muy amplia que ha llegado hasta estos territorios de Bogotá, sin muros. Ya Jerusalén no tiene muros, eso pasó. En el año 70 pasó. Y todavía muchos cristianos siguen mirando el murito ahí que quedó levantado en Jerusalén, ese murito. Muchos siguen con su esperanza en el murito, cuando la Biblia dice que los muros serán derribados para que Jerusalén se amplíe por el mundo. Muchas naciones harán parte de esta Jerusalén. Entonces es por esas malas interpretaciones de la Escritura, por no verlas a la luz del Nuevo Testamento como debe ser, que se ha creído en un tercer templo que es físico. Vamos a Efesios capítulo 2. Dice Efesios 2, 19, de la siguiente manera. Leo a favor de ustedes. Efesios 2, 19. Así que ya no sois, hablando a gentiles, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten verso 20. Edificados, es decir, si hay una edificación, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21, en quien todo el edificio, claro que sí hay un edificio en el nuevo pacto, pero ¿qué tipo de edificio es? Humano, piedras vivas, seres humanos regenerados por el Espíritu, atraídos por la gracia de Dios, a ser edificados, como dice acá, como un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo. Hermanos, ese es el templo, el tercero en esa terminología dispensacional. Este es el templo del nuevo pacto, el tercero. Templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acompáñenme a Hebreos capítulo 3. Hebreos 3:6 también tiene una palabra muy importante y crucial en el entendimiento de la iglesia como ese tercer templo, digámoslo así, en la historia de la redención. Dice Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Tan claro, hermanos, está expuesto aquí. La cual casa somos nosotros. Ya no hay una casa arquitectónica, hermanos, en donde la morada de Dios esté. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Miremos ahí mismo en Hebreos, el capítulo 10. Dice el verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya Hebreo nos dijo, ¿quiénes son la casa? Los creyentes. Y tenemos un gran sumo sacerdote. No fue Anás y Caifás, es Cristo. Es Cristo, hermanos. Muy bien. Y ahora nuestro precioso pasaje. Primera de Pedro, volvamos a él. Primera de Pedro. Capítulo 2. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si usted tiene dudas de que este es un mensaje para los que éramos gentiles, miren el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, qué privilegio ser el Israel del nuevo pacto. Y qué privilegio ser parte del tercer templo en la terminología de muchos, por estar unidos a Cristo. Así que, hermanos, casa espiritual es el templo de Dios en el nuevo pacto y no hay que esperar otro templo arquitectónico ni físico. Eso es una distracción horrible. Es una enseñanza triste que ha traído desconsuelo a los corazones. Por estar mirando al Israel geográfico, dejamos de mirar el Israel espiritual. No es esa nación el reloj profético de Dios. Pero hermanos, si consideramos que somos la casa espiritual, tendremos más cuidado con nuestra adoración. No pudo haber mejor introducción a este tema que la que hizo el pastor Engelbert esta mañana. Alguien apto para el reino de los cielos es el que adora hoy y quien lo hace bien. Sobre ese pasaje anoche reflexionábamos cómo en esa visión de Isaías se ven unos cadáveres, ¿recordamos? Esos cadáveres, muchos de esos cadáveres era gente de iglesia que no adoró. Muchos de esos cadáveres son personas que asistieron a cultos y no tomaron con seriedad la adoración. La adoración, hermanos, es la mejor evidencia de que alguien ha sido salvado. Porque Juan 4 dice que Dios que busca adoradores. Busca adoradores. No busca gente que sea fiel a la asistencia a los cultos. Se es fiel a los cultos porque se tiene un carácter adorador. Y Dios no busca gente fiel a los cultos, busca adoradores, porque son gente que tiene su corazón con Dios en todo tiempo. Y se toma muy en serio los domingos, el día del Señor, los cultos, las reuniones de iglesia. Así que, hermanos, es tan decepcionante ver que muchos cristianos están mirando a ese Sión geográfico cuando Sión está aquí. Es el monte sobre el cual estamos fundados, Cristo Jesús, la piedra viva a la cual hemos de acercarnos. Entonces, hermanos, esta primera noción es importante. Espiritual se contrapone a lo arquitectónico, a lo físico. Somos casa espiritual porque no creemos que Dios habite en templos de piedras muertas en el nuevo pacto y nunca más, sino en hombres vivos, regenerados. Hermanos, la iglesia en Cristo es el verdadero y final templo de Dios. Así que mira aquí, no mires allá. Allá no hay nada, hermanos, excepto los pocos creyentes que puedan haber allá. Aquí está Sión. Aquí está el templo de Dios. Pero, hermanos, espiritual, e introduzco la segunda noción al respecto, no solo se contrapone a lo arquitectónico o físico, sino que también espiritual se subraya la morada de Dios. Cuando Pedro dijo que la iglesia es la casa espiritual, está subrayando que la iglesia es la nueva morada de Dios. Que Dios mora de manera especial en esta casa espiritual, es decir, en la iglesia unida a Cristo. Quiero que miren conmigo 1 Corintios capítulo 3. Este es un texto ciertamente conocido. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Es un texto que también desde este púlpito alguna vez lo expusimos. Es bien reconocido en la cristiandad. 1 Corintios capítulo 3.
verso 16. Dice así, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos amados, ¿cuál es la diferencia entre este pasaje y el de 1 Corintios 6:19, que tiene una idea similar? Vayan a este otro, 1 Corintios 6:19, y van a ver que hay una similitud, pero realmente hay una gran diferencia. 1 Corintios 6:19 dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Los dos pasajes parece que dicen lo mismo. De hecho, los dos dicen que el templo de Dios o la morada de Dios ya no es en templos arquitectónicos, sino en personas, ¿cierto? Pero la diferencia entre los dos es que 1 Corintios 3:16 no está hablando del templo del creyente individual. En cambio, 1 Corintios 6:19 sí está hablando del creyente individual. Es decir, el creyente individual de 1 Corintios 6:19 es templo del Espíritu. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu. Pero en 1 Corintios 3:16 se le está hablando a la iglesia. Es decir, cada iglesia, primero la universal, pero cada iglesia local es la morada de Dios, es el templo de Dios. 1 Corintios 3:16 está hablando en un contexto corporativo, no del creyente individual. Entonces, eso quiere decir que esta iglesia reunida es auténticamente una morada de Dios, es templo de Dios. Espiritual, entonces, no solamente se contrapone a lo arquitectónico y físico, sino que también subraya la idea de que es la morada de Dios. Casa espiritual es que esa casa es morada de Dios en espíritu. Por eso espiritual. Hermanos, Dios mora en esta casa. Creo que no solo debería darnos alegría saberlo, sino mucho temor y temblor. ¿Cómo es un culto cuando todos sus miembros saben que es la morada de Dios esta casa? Eso debería cambiar nuestras perspectivas y nuestros actos, hermanos. Así que, hermanos, la iglesia es la nueva y final morada de Dios en la historia de la redención. Ahora, hermanos, miren, la historia de la morada de Dios entre los hombres es bellísima. ¿Cómo ha morado Dios entre los hombres? Es una historia hermosa que comenzó ¿dónde? En el Edén. Dios habitó entre los hombres en el Edén, el hombre pecó y fue expulsado de su presencia. Y cerrado ese templo primero que fue el Edén. Y después Dios empezó a morar entre los hombres mientras estos hacían altares de piedra que eran una reminiscencia del monte del Edén. Eran pequeños montes que rememoraban el gran monte del Edén, y Dios vino a morar ahí entre los hombres, en donde se erigía cada altar de piedra, cada monte, en donde en la cúspide del monte moría un cordero. Pero después Dios quiso habitar en el tabernáculo, después en el templo, y ahora en Cristo y en todos los que estamos en Él. Me refiero a Cristo manifestado en la tierra. Hermanos amados, qué privilegio tenemos de ser la morada de Dios. Quiero que miren por favor conmigo el Salmo 22. Vamos al Salmo 22. Bien, espero que estemos ubicados allí en el Salmo 22. ¿Por qué los he traído al Salmo 22, hermanos? Porque quiero que veamos cómo la Escritura, desde el Antiguo Testamento, ya previó la morada de Dios, no en templos arquitectónicos, lo cual indica, o es subrayado por el adjetivo espiritual.
casa espiritual. Miren que el Salmo 22 tiene un título que me parece muy preciso, es muy preciso. El Salmo 22 se titula Un grito de angustia y un canto de alabanza. No puede haber contraste más evidente en un título que este. Una cosa es un grito, otra cosa es un canto. Una cosa es angustia, otra muy diferente, alabanza. Y aquí hay un contraste muy evidente en este salmo. Y el grito de angustia va desde los versos 1 hasta el 21. ¿Y qué piensan, hermanos? ¿Quién está gritando de angustia aquí? El verso 1 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un grito de angustia ¿de quién? De nuestro Salvador. No hay nada que aterrara más a nuestro Salvador que ser apartado del Padre. Es la copa que no quiso beber. Él sabía que tenía que ir a la cruz, pero no quería ser apartado del Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo nunca había experimentado qué es estar sin el Padre. Ojalá tuviéramos el mismo sentido. Si hay algo que nos debería preocupar es estar apartados de Dios. Él lo experimentó, no lo quería, no quiso beber esa copa, pero le tocaba y le correspondía por ustedes y por mí. Un grito de angustia: ¿por qué me has desamparado? Es de lo único que se quejó Cristo en la cruz. Hermanos, y esto es a lo que le llamamos la humillación de Cristo. No solo esto, pero fue la cúspide de la humillación. ¿Desde cuándo comenzó la humillación de Cristo? Desde la encarnación. No se nos olvide. Pero fue llevada a su cúspide en la cruz, cuando fue abandonado por el Padre. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Padre hubiera abandonado a su Hijo si solo estuviera viendo a su Hijo allí? Hermanos, si el Padre hubiera visto a su Hijo en todo momento en esa cruz, no lo hubiera abandonado. Hubo un momento en que ya no lo vio a Él. Hubo un momento en que vio a aquel que merecía ser abandonado por Él, a mí, a usted. Por un momento. Tal fue esto, hermanos, que unas pocas horas de abandono de Cristo pagaron por una eternidad en el infierno para los que la merecíamos. Interesantemente es así. Cristo no tuvo que sufrir una eternidad en el infierno para pagar por nuestra eternidad en el infierno. Unas pocas horas fueron suficientes porque sufría el justo y no cualquier justo. El punto es, hermanos, que en el verso 21 termina el grito de angustia. En el verso 21 es la muerte. Y en el 22, ¿qué comienza? El canto de alabanza. ¿Cómo es ese canto de alabanza? Verso 22, resurrección. Dice el verso 22, anunciaré. Es decir, que después de morir, si va a anunciar es porque obviamente se va a tener que levantar de entre los muertos. Pero noten cómo o qué es lo primero que el Hijo de Dios resucitado hará. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Lo primero que el Salvador quiere hacer, resucitado, que es: corra para donde sus hermanos. ¡Qué hermoso! La iglesia es la señal de un resucitado. Ama, hermanos, corre a ellos primero. Fue lo primero que Cristo hizo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos apenas resucite, y en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, ¿se acuerdan qué hizo el primer día de la semana el Señor cuando llegó la noche? Lo cumplió esta profecía. Vamos a verla en Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Miremos el versículo 19, Juan 20, 19. Dice así el verso 19.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día en que resucitó, hermanos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día en que resucitó, o sea, el primero de la semana, uno como hoy, hermanos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Lo primero que el Señor hizo al resucitar de manera corporativa fue ponerse en medio de sus hermanos y decirles: ahora hay paz para ustedes. ¿Escuchas al Señor cada domingo decirte eso? Paz a vosotros. En verdad hay paz, hay gozo, alegría solo en Él. Hermanos, luego leemos el verso 26 de ese mismo capítulo y dice: 8 días después. ¿Por qué no 7 o 6 o 5 o 3? ¿Por qué 8 días después, hermanos? ¿Cuándo es 8 días después? El primer día de la semana. El Señor se estuvo apareciendo todos los días a sus discípulos, pero de manera muy especial el primer día de la semana. Claramente el Señor está estableciendo el nuevo día de reposo de la nueva creación, así como se estableció el primer día de reposo de la primera creación. No es el Shabbat, no es el sábado. Algo más grande se ha introducido en el mundo. La promesa hecha en Génesis 3:15 ha irrumpido en la historia. Hermanos amados, y vuelve el Señor y se pone en medio de ellos y vuelve a decirles: paz a vosotros. Y desde entonces, todos los primeros días de la semana, el Señor vuelve a donde hay discípulos reunidos a decir: paz a vosotros. ¿Lo escuchamos? ¿En verdad escuchamos eso? Que nuestros corazones salgan de aquí compungidos a vivir una semana en santidad. Porque hay paz. Hay paz en nosotros, en verdad la logró, hermanos. Y venimos cada primer día de la semana a ser consolados con esa verdad. ¿Somos consolados con ese paz a vosotros? Muchos no, por estar mirando la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, cuando lo tienen acá. Y otros por el menosprecio al día de adoración que el Señor estableció. El primer día de la semana. Por eso es tan importante cuando Pedro dice casa espiritual. Espiritual, entonces, hermanos, es que la morada de Dios ahora está aquí. Eso debería cambiar, hermanos, nuestra forma de comportarnos, de adorar al Señor, nuestros pensamientos, nuestra perspectiva, nuestro ánimo. Y un pasaje más que quiero que veamos es Mateo 18. Versículo 20, Mateo 18, 20. Dice así este texto: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿En qué posición? En medio de ellos, como en Juan 20, en medio. Él es central en nuestros cultos, hermanos. Mire, cuando usted se congrega pensando que la figura principal es el pastor, que la figura principal del domingo es su hermano que no ha visto por 8 días, que la figura principal del domingo es el servicio que viene a desempeñar, perdió, hermanos, el paz a vosotros, lo perdió. Porque el Señor dice aquí: en mi nombre. No en nombre del servicio que haces, no en nombre del hermano que no has visto, no en nombre del pastor. En mi nombre. Es la condición para escuchar el paz a vosotros. Lo cual involucra gozo en las realidades eternas para poder desprendernos de tanta temporalidad y banalidad.
en este mundo y vivir una semana tranquilos, no porque vayan a haber circunstancias fáciles, tranquilos en Él, gozosos en Él, sabiendo que es suficiente para nosotros, aunque en la semana pasen tragedias y desafíos. Pero no estamos escuchando el paz a vosotros. Hay guerra en nuestras vidas, hay conflicto en nuestra vida todavía. No estamos escuchando al Señor el domingo, porque no valoramos la casa espiritual, la cual es la morada de Dios en el nuevo pacto. Hermanos, miren, esta casa no la embellece nuestra personalidad, ya lo hemos dicho. Esta casa no la embellece nuestros dones. Podemos tener los más llamativos dones y esto no hace nada por esta casa, no la embellece. Lo que hace esta casa bella es que el Señor está ahora escuchándome predicar y a ustedes oír. Está aquí, atento a cómo elevamos adoración a Dios por medio de Él. Él con nosotros. Él dijo: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Está con nosotros, hermanos. Cuánto terror y temor debería producir en nuestras entrañas. Esto debería animarnos a salir a resolver nuestro pecado. Ahora, a vivir vidas por Él, consagradas a Él. Porque estamos en medio del Santo. Ustedes saben, hermanos, que ningún encuentro verdadero con el Señor salió tan bien al principio. Isaías vio al Señor, sus labios salieron quemados. ¿Usted alguna vez se ha quemado los labios con un tizón ardiendo? Salió ampollado en sus labios, pero vio al Señor y estuvo gozoso y dijo: heme aquí, Señor. Habacuc dijo: pudrición llenó mis huesos. El pueblo de Israel se apartó aterrado. Pedro dijo: apártate de mí que soy pecador. Estos encuentros con el Señor cada domingo deberían producir en nosotros tal efecto, pero no solo alejarnos, sino después el Señor diciendo: ven conmigo, mi vida por ti he dado, paz a vosotros, paz a vosotros. Pero nuestros cultos, hermanos, pasan como una actividad más. De hecho, hay actividades más hermosas durante la semana, navideñas y demás. ¿Saben por qué disfrutamos más una actividad navideña que el Día del Señor? Porque para una actividad navideña no se requiere fe. Todo es ilusión. Todo es ilusión. Papá Noel no existe, hermanos. Todo es una ilusión. Lo que hay acá es real. No es Papá Noel el que está en medio de nosotros, es el Salvador, pero tiene que ser visto por fe. A Papá Noel no lo tenemos que ver por fe, a Cristo sí. Y sin fe, hermanos, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Sin fe no vamos a sacar provecho de nuestros cultos. Por eso todo es más emocionante, porque todo entra por los ojos. Lo único que no podrá entrar jamás por los ojos es los cultos que tenemos en el Día del Señor. Obligatoriamente hemos de traer fe para verlo a Él en verdad aquí en medio nuestro. Pero como dijimos anteriormente, hermanos, de lunes a sábado nuestros ojos de fe están amoratados. ¿Qué hace el mundo el lunes, de lunes a sábado con nuestros ojos de fe? ¡Pah! Les pega. Y venimos el domingo acá con unos ojos de fe así, amoratados, pequeños, no podemos ver al Señor. Mis amados, amados de Dios, somos casa espiritual, no solo somos casa. Y entonces, en conclusión, el adjetivo espiritual implica que esta casa se contrapone a la casa arquitectónica, ¿correcto? Pero también implica que es la morada de Dios entre los hombres, y Dios está entre nosotros. Hermanos, lo tercero que por supuesto no vamos a ver hoy, porque son 3 nociones,
es que espiritual contrasta con lo carnal y natural. Pero eso será tema de Dios mediante nuestra próxima predicación expositiva de Primera de Pedro. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por el privilegio tan alto, tan hermoso que nos has dado de ser parte de tu casa, que está unida a Cristo, la piedra viva. Estamos agradecidos, Señor, por este alto privilegio. Y ahora, Señor, como sabes que ninguno de nosotros está a la altura de este privilegio, ayúdanos como iglesia aquí local, en Villemar Fontibón, a que crezcamos en el entendimiento de la gloriosa verdad de que somos una casa espiritual en donde tú moras y en donde no te preocupas por lo físico y lo arquitectónico, Señor. Ayúdanos también a tener un corazón que te adore en espíritu. Ayúdanos a tener una alta eclesiología, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Ánimo en el Señor.